Muy buenos días a todos, esperamos se encuentren muy bien. Vamos a darle inicio a este webinar del panorama de aluminio reciclado en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El objetivo de este espacio es compartir los resultados del estudio sobre la cadena de valor del aluminio y sobre todo cómo este trabajo impacta en la calidad de vida de los recicladores. Este estudio lo hicimos entre Aluminium Stewardship Initiative y SEMPRE con el apoyo de otros aliados, quienes hicieron posible este proyecto. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Primero escucharemos a Gabriel Carmona, gerente de circularidad de NACI, quien nos dará la introducción y la contextualización del proyecto. Y luego tendremos la presentación de Camilo Guzmán, ingeniero ambiental y especialista en planeación ambiental, quien compartirá los resultados del estudio. Finalmente, abriremos un espacio de preguntas para que todos puedan participar y resolver las inquietudes que surjan durante el webinar. Así que los invitamos a que dejen sus comentarios en el chat y estar atentos en cualquier espacio de diálogo. Muchísimas gracias. Okay, muchas gracias, Michelle. Voy a proyectar mi pantalla. Ahí ya la pueden ver, ¿sí? Sí, ya lo vemos. Okay, bueno, ya Michelle hizo la introducción. Vamos a estar con ustedes, Camilo, y mi nombre es Gabriel Carmona, hablando sobre el panorama de aluminio reciclado en Colombia. Antes de iniciar, un poco sobre ASI o Aluminum Stewardship Initiative. Nosotros somos una organización, una ONG que se encuentra localizada en Australia y velamos por o promovemos las prácticas y políticas sostenibles dentro de toda la cadena de valor del aluminio, desde la minería de bauxita, pasando por el refinamiento del mineral alumina, hasta la producción de aluminio, tanto primario como secundario. Hoy en día contamos con más de 380 miembros de toda la cadena de valor y también de miembros de la sociedad civil como activistas, ONG de conservación, académicos, etc. Nosotros tenemos, ahí veo que no se olvidó, pero tenemos dos estándares de certificación. Uno donde promovemos todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de la cadena de valor, y el otro que es la cadena de custodia, donde miramos cuál es la trazabilidad de ese aluminio usando un sistema de balance de masas y de manera que uno pueda ver el aluminio cómo se mueve desde la extracción del mineral hasta el fin de uso o inclusive cómo se reincorpora el aluminio reciclado dentro de los productos que llegan a los consumidores. Y adicionalmente tenemos actividades más allá de la certificación, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, básicamente, esta alianza entre SEMPRE y ASI, en la cual participan otras 8 organizaciones, incluyendo productores de lata como Canpack y Crown, que se encuentran en Colombia, así como también organizaciones internacionales como la International Aluminium Institute, que hace todos los estudios de investigación para la cadena de valor del aluminio. Tenemos ABAL, que es la Asociación de Aluminio de Brasil, RIMA, que es la Asociación de Recicladores de Estados Unidos. Entonces, hay muchas entidades colaborando en este proyecto que tiene por nombre CARE, que significa Collective Action for Recycling and Empowerment. Y la idea es integrar los recicladores de oficio que de cierta manera se encuentran en un mercado informal, en esos mercados formales de reciclaje, y nos apoyamos en estándares y principios de reciclaje responsable. Por ejemplo, hoy en día se han promovido muchos estos estándares en el sector plástico. La idea es nosotros también promoverlos dentro de la cadena de valor del aluminio, como son the Fair Circulate Initiative o the Circulate Initiative. Ahora, básicamente, la idea es no reinventar la rueda, sino básicamente apoyarnos de todo ese gran esfuerzo que tiene siempre. Yo creo que aquí saltó todos
ese esfuerzo que ha hecho Sempri con todos sus socios y todas las empresas en Colombia a través de las plataformas de Movimiento Red y Reciclar tiene valor, pero ahora enfocándolo al aluminio. Pero para llegar ahí, inicialmente tenemos unas actividades de mapeo de grupos de interés y el análisis del recurso, cómo se mueve el aluminio, principalmente en dos zonas en Colombia, Bogotá y Barranquilla, mediante actividades de entrenamiento y desarrollo de capacidades, así como programas de incentivos. Hoy en día estamos colaborando dentro del proyecto con 16 organizaciones, ya Camilo explicará en mucho más detalle, y tenemos una meta de 320 recicladores directos como beneficiarios, pero a la vez esos que están asociados a esas cooperativas beneficiarse también de las mejoras que promueve el proyecto. Está el código QR por si quieren saber mucho más acerca de ASI y del proyecto CARE. Y solo para reforzar que este proyecto se encuentra patrocinado en este momento por Cooperación Internacional a través de una organización que se llama ICIL, que tiene un fondo de innovaciones y que ellos son cofinanciados por Cooperación Internacional de Reino Unido y Cooperación Internacional del Gobierno suizo. Entonces le voy a dar la palabra a Camilo para la introducción al diagnóstico. Vale, Gabriel, muchas gracias. Bueno, como decían inicialmente, mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy coordinador senior en SEMPRE y en este momento pues uno de los proyectos que estamos desarrollando como tal en la organización está asociado pues a lo que es el diagnóstico y la gestión del aluminio en el país. Como parte preliminar, como un preámbulo del espacio, quisiéramos invitarlos a ustedes a que brevemente a través de un Mentimeter nos den sus apreciaciones frente a estas tres preguntas que están proyectadas, que están asociadas pues a los desafíos que ustedes perciben en términos de la cadena de valor del aluminio. ¿Cuál va a ser o cuál consideran ustedes que es el más determinante para mejorar la productividad del reciclaje del aluminio en el país? Y también, desde su perspectiva, ¿quién debería ser ese actor que debería liderar los esfuerzos para fortalecer la gestión del aluminio en el país? Entonces, los invitamos, por favor, a que se conecten al Mentimeter. No sé si el link se va a compartir aquí Sí, por el chat. sí, hay un chat. Listo. Entonces, para que por favor brevemente en el chat pues puedan acceder al Mentimeter y pues allí realicen pues sus votaciones frente a la percepción que tienen frente a esta pregunta. Primera pregunta es, en su opinión, ¿cuál es el mayor desafío para la cadena de valor del aluminio en Colombia? La respuesta A está orientada a precios inestables, la pregunta B a limitadas fuentes de captación, la pregunta C a falta de compradores confiables y la pregunta D condiciones de trabajo y seguridad en el trabajo. Ok. Una de una de las observaciones que nos hacen es que nos dejan en el chat es que no hay plantas de fundición de aluminio en Colombia. De eso estaremos hablando precisamente en el marco del webinar, que ha sido como uno de los hallazgos que hemos encontrado en el marco del diagnóstico. Sí, si identifican otros desafíos, pueden escribirlos directamente en el chat. Tenemos 9 respuestas. No sé si de pronto pasamos a la siguiente pregunta. Ok. Entonces, en general, falta de compradores confiables. Sí, esta primera percepción. Listo. Ya en lo que tiene que ver con la segunda pregunta es, ¿qué factor consideran más determinante para mejorar la productividad del reciclaje del aluminio en el país? La respuesta es acceso a maquinaria y tecnología. Respuesta B, mejores condiciones de transporte. Respuesta C, formalización de los recicladores. D, accesos a mercados internacionales.
Ya tenemos 10 respuestas, donde la mayoría pues coinciden que es acceso a maquinaria y tecnología, seguido de formalización de recicladores. Y en tercer renglón, el acceso a mercados internacionales. Yo creo que podemos seguir a la siguiente pregunta, y es, desde su perspectiva, ¿quién debería liderar los esfuerzos para fortalecer la gestión del aluminio en el país? A, recicladores organizados, B, comercializadores y exportadores, C, empresas productoras y transformadoras, D, gobierno y reguladores. Ok, ya hay 10 respuestas. ¿Sí? Listo, tenemos ya 10 respuestas donde pues en su gran mayoría coinciden en que es gobierno y reguladores, muy seguido empresas productoras y transformadoras, y finalmente comercializadores y exportadores con un solo voto. Más que pues este ejercicio preliminar es que el abrebocas para lo que viene siendo lo que encontramos en el marco de este estudio, de este diagnóstico que hicimos en el país. Eh, Aquí un poquito de contexto, de acuerdo a las cifras que tenemos consolidadas en el marco del informe sectorial que genera propiamente la Superintendencia de Servicios Públicos para el año 2023, se tiene en cuenta que se generaron o se gestionaron cerca de 2,4 millones de toneladas de residuos. De esas 2,4 millones de toneladas, el 6,3% corresponde a metales, entendiendo aquí los metales como los ferrosos y los no ferrosos, donde pues una gran porción está en lo que tiene que ver con chatarra, pero también acá hay una participación del aluminio. En ese sentido, pues ese 6,3%, si bien no corresponde exclusivamente a envases y empaques, sí corresponde precisamente a un flujo de materiales que está ya inmerso propiamente en lo que es el marco del servicio público como prestadores de servicio público de aprovechamiento que hacen tanto organizaciones como algunos gestores privados. Siguiente. Nosotros en el marco del proyecto se establecieron las diferentes fases propiamente de implementación, donde se hizo un primero mapeo de actores y análisis propiamente de recursos, donde se priorizaron diferentes actores tales como organización de recicladores, transformadores, productores, para entender su percepción y cómo participan propiamente de la cadena y algunas de sus necesidades. En el marco del proyecto también se desarrollaron una serie de capacidades en formación especialmente orientadas a organizaciones de recicladores que tuvieron como foco propiamente lo que son capacidades en seguridad, capacidades y formación en seguridad y salud en el trabajo, pero también en derechos humanos. También se hizo sobre el mes de junio y julio de este año un estudio de caso de ingresos dignos y de ingresos al reciclador. Esto se aplicó en Bogotá y Barranquilla. Más adelante les comentaremos los resultados preliminares de ese estudio. Y finalmente lo que se espera es hacer una implementación de una estrategia de acción colectiva orientada a unos pilotos de trazabilidad, pero también unos pilotos de incentivo a la recolección y dignificación de recicladores de oficio. Ahora bien, eh, ¿cómo se hizo el estudio diagnóstico de la cadena de valor del aluminio? La metodología se basó sobre todo en un ejercicio de encuestas estructuradas, sobre todo para lo que tenía que ver con cuando se aplicaron a organizaciones de recicladores, pero también se aplicaron ya encuestas semiestructuradas a exportadores, comercializadores, productores, fabricantes y transformadores con el fin de tener una mirada pues integral sobre la gestión de aluminio en el país. Los aspectos evaluados a grandes rasgos fueron precios de compra y venta del material, cuáles son las principales fuentes de captación, quiénes son los principales compradores del material, qué maquinaria está siendo utilizada en el marco de la gestión del aluminio, sobre todo por lo que tiene que ver con organizaciones de recicladores o comercializadores. También se preguntó por mecanismos o transporte que estén usando en el marco de la gestión del aluminio. Y por último, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se dan en el marco de la gestión al interior de ECAS. Se aplicaron en total pues, 24 encuestas en las dos ciudades, en el marco también de lo que es el proyecto base en el que se aplicó esta encuesta, que fue Movimiento Red en la Costa Caribe y Reciclar Bogotá, en Bogotá y municipios de la Sabana.
Siguiente, por favor. Uno de los resultados que encontramos en el marco del proyecto fue identificar cómo se están, quiénes son los eslabones o los actores que están participando preliminarmente en la cadena de valor del aluminio. Inicialmente tenemos el productor, que son las marcas, que ponen como tal el envase o empaque en el mercado para que tenga acceso el consumidor. Finalmente, el consumidor hace uso del producto y el productor, el consumidor, pues algunos usuarios lo recogen y venden el material a chatarrerías porque una de las cosas que encontramos en el marco del proyecto es que el aluminio es uno de los materiales que tiene mayor valor comercial en lo que tiene que ver con aprovechamiento de materiales y sobre todo que cuando hablamos que el consumidor recoge y vende el material, sobre todo se dan algunos conjuntos residenciales o de propiedad horizontal que están agrupados y ven en el alto valor del aluminio un ingreso que termina apoyando lo que tiene que ver propiamente con labores o ingreso para mantenimiento propiamente del conjunto. Lo que no se gestiona, que es, digamos, es en menor medida, digamos que no es un porcentaje alto que se queda propiamente en el consumidor, se va a lo que es la disposición a partir de la separación en la fuente, que es recogido por recicladores de oficio. El reciclador de oficio percibe entre el aluminio como un material que apalanca gran parte de o significa un gran porcentaje de lo que es su ingreso en función de la cantidad de material que recoge. Esto será un detalle que les mostraremos más adelante cuando les mostremos cómo se dio el estudio de ingresos sobre el reciclador. Después de que se recoge en el marco del servicio público, se va a las organizaciones de recicladores, en las estaciones de clasificación y aprovechamiento. Allí se hace un alistamiento preliminar. De ese alistamiento pueden surgir una corriente que va al comercializador, pero también puede llegar directamente al exportador. Se dependerá también del grado de madurez y de alistamiento que puedan dar las organizaciones de recicladores. Estos comercializadores fungen un rol importante en términos de que acopian grandes cantidades de material que finalmente llegan al exportador, que es una de las figuras más importantes que tiene como tal la cadena, porque, como bien lo mencionaba Daniela en el chat inicialmente, en Colombia hoy no se tiene una planta propiamente de procesamiento de aluminio. Es decir, aquí no existen unos depósitos de bauxita importantes que permitan la instalación de lo que se denomina como unos molinos que hagan la explotación y la gestión propiamente del aluminio y que también pues traiga como tal toda la proveeduría de material de aluminio postconsumo que se genera en el país. Las inversiones que se tienen que hacer en el país para montar una planta de estas características pues son inversiones muy importantes y pues que requieren de unas condiciones que el país hoy no tiene para instalarla. Por eso, hoy la figura del exportador es una figura que está muy posicionada en el marco de esta cadena porque el material tiene que salir del país para que logre ser transformado. Esos transformadores están ubicados en esencia en Asia, Europa. Hemos identificado uno propiamente en Brasil. Y en Estados Unidos es donde están como la mayor concentración de transformadores que precisamente pueden llevar esa lata post-consumo a rollos para que sean nuevamente llevadas a la generación de envases y empaques, que en esencia, en lo que nos atañe con lo que tiene que ver con envases y empaques, pues son latas para bebidas. Creo que Daniela nos hacía una observación nuevamente. En cuanto es la inversión, no precisamente por lo que inicialmente no se han identificado los depósitos de bauxita que sean interesantes para propiamente pilotear y generar como un modelo por decirlo así, de factibilidad para instalar la planta. Nosotros en las conversaciones que tuvimos con los dos, especialmente con dos de los fabricantes que son Campac y Crown, nos habían comentado de que esa posibilidad se había de alguna manera mapeado inicialmente, pero que una de las condicionales es que el país debe contar con depósitos de bauxita para que se genere también la materia virgen, pero también que a partir del modelo de proveeduría de material postconsumo, pues pueda alimentar esa planta porque son plantas que tienen que estar funcionando prácticamente 24 horas al día durante todo el año. Son molinos que no pueden ser apagados precisamente por el calado de la operación. Entonces, en este momento no se tiene no sé de pronto
Gabriel, sí, porque acá Sí, tengamos alguno. iba a adicionar eso, porque digamos que en este caso tenemos la de aluminio primario, que es la que precisamente Camila se está refiriendo. Hay unas que son específicas para reciclaje de aluminio. No tenemos el contexto, digamos, de cuánto sería la inversión local, pero sí podemos hablar de cifras internacionales. Por ejemplo, en Europa, de recientes plantas solo de procesamiento de aluminio reciclado, estamos hablando de 150 a 180 millones de euros en la inversión. Entonces, más allá de la inversión es la viabilidad económica, ¿no? Entonces, si el volumen de aluminio que se genera dentro de Colombia realmente ameritaría por una planta, así sea de las más pequeñas. Digamos que lo otro a considerar es si hay alguna, de alguna manera se puede hacer como esa procesamiento del material, pero dentro de una región, por ejemplo, en este caso Sudamérica, donde varios de los países, porque esta realidad no es solamente de Colombia, de la exportación, sino que se da en otros países como Chile, como Perú, y de hecho la gran mayoría de países en Sudamérica están exportando a Brasil. Como bien decía Camilo, también hay otros que exportan a Estados Unidos o inclusive Asia, pero digamos, el transformador local hoy en día para Sudamérica se encuentra en Brasil. Gabriel nos pregunta, Gabriel, Daniela, ¿qué volumen procesa una planta de las más pequeñas? Sí, te puedo dar el dato en unos minutos, también te respondo en el chat, pero ya te doy más información. Listo. Vale. Entonces, listo. Siguiente, porfa. Bueno, dentro de los resultados preliminares que se hicieron en esta fase de diagnóstico, encontramos que en las fuentes de recolección el 74% viene de origen residencial, 25% de origen comercial, y en ese 1% restante se encuentran algunas industrias o usuarios propiamente como colegios o instituciones educativas. En cuanto al tipo de aluminio recolectado, el 71% de lo que se gestiona al interior de ECAS corresponde a envases y empaques, mientras que el 29% corresponde a lo que es aluminio de perfilería o materiales de construcción. El promedio de recolección de una organización de recicladores al mes está en alrededor de los 1,8 toneladas de aluminio, pues, de aluminio propiamente. El promedio pagado a la organización, es decir, de la venta de la organización de recicladores a su siguiente comprador, está en $1,3, que son alrededor de 5.400 pesos. Eso tiene una variación dependiendo de las épocas, pero digamos que es el precio promedio. En frecuencia de venta, es un material que tiene una alta rotación, ya que el 58% de las organizaciones encuestadas manifestaba que la venta es semanal o quincenal. El tipo de transporte que se está usando en el 73% de los casos son vehículos propios o que son alquilados por estas organizaciones. El 27% de la comercialización que se da porque el comprador es quien facilita propiamente el transporte. En términos del destino del material recolectado, el 52% de las organizaciones está haciendo venta directamente a un exportador, mientras que el 35% restante está entregando el material a un intermediario. Hay un pequeño porcentaje de organizaciones que están entregando el material a transformadores locales, pero el transformador que se encuentra en Colombia hoy propiamente está desarrollando es coagulantes para todo lo que tiene que ver con industrias de bebidas y demás. Eh, pero es una compra que sea esporádica y lo que hemos conversado con este transformador es precisamente que sus volúmenes de captación o de capacidad instalada pues son muy menores en comparación con la cantidad de material que se está gestionando en el país y pues propiamente llevar el aluminio a que se lleve un proceso de generar un producto como coagulante, pues de alguna manera impide la circularidad del material, porque recuperar aluminio de los lodos resultantes de estos coagulantes o el uso de estos coagulantes, pues ya son procesos que no están al alcance propiamente y que se hayan implementado en el país. En términos de la temporalidad, en cuanto a la disponibilidad del material, se encontró que la alta disponibilidad de las latas se encuentra sobre todo en noviembre, de noviembre a febrero. Esto coincide con festividades de final de año, pero también con épocas de carnaval en Barranquilla, que fue una de las ciudades donde nosotros aplicamos el estudio, mientras que la baja disponibilidad se encuentra sobre todo entre los meses de abril
en el mes específico de abril y agosto, y esto coincide con que son fechas en las que, particularmente en las ciudades que nosotros hicimos el estudio, pues no coinciden con eventos festivos ni eventos de gran calado, entonces digamos que ahí lo que se ve es una reducción propiamente del consumo. En términos de lo que hablamos en cuanto el material, de dónde proviene o de dónde está ingresando el material para generar la lata, pues hemos observado que hay tres potenciales o tres lugares de donde se generan los rollos que son consumidos propiamente en el país, que son Brasil, China y Tailandia. Aquí encontramos que los exportadores también, sus principales destinos están asociados a Brasil, Estados Unidos y Asia. Y aquí encontramos una de las precisamente unas particularidades que existen en el marco de la gestión del aluminio en el país. Si bien es un material que tiene una altísima tasa de recolección por el valor intrínseco que tiene el material, hoy en el marco de responsabilidad extendida del productor, el material no puede ser certificado. ¿Por qué? Porque el marco normativo tanto dado por la resolución 1407, la 1342 del 2020, no establece la figura en la que el material pueda ser certificado, por ejemplo, a través de unos manifiestos de exportación, unos certificados de exportación. A lo que establece la norma es que el material tiene que ser certificado por transformadores que estén en el interior del país y que estén inscritos ante una autoridad ambiental regional. Entonces, ahí hay una limitante de que a pesar de que sea una gestión grande y madurada del material, pues hoy no es posible certificar el material que se está propiamente recolectando en el marco, ya sea del servicio público de aseo y de la gestión que se está haciendo tanto por organizaciones de recicladores como por los comercializadores y exportadores. Mm, Entonces, eso es inicialmente lo que encontramos en el marco de los resultados de la fase de evaluación. Ahora, como parte de la evaluación se hizo sobre organizaciones de recicladores, encontramos una serie de brechas sociales que están enfrentando propiamente hoy ese actor que es uno de los actores más importantes de la cadena. Entonces, si quiere, porfa, siguiente. Nosotros dentro de las principales brechas que encontramos en el marco de las organizaciones de recicladores están encerradas en estas 8 tipologías. Condiciones laborales informales, es decir, el poco acceso a lo que son elementos de protección personal, dotación y demás elementos que permitan ejercer como la labor de una manera segura. Ingresos inestables o bajos en términos de la variabilidad de precios que hay asociados a los materiales que hoy están en el marco del aprovechamiento, llámense cartón, vidrio, papel, aluminio o plásticos. Discriminación y estigmatización social. Si bien Colombia ya viene madurando un modelo en el que los recicladores están migrando a convertirse en prestadores del servicio público de aseo, sigue siendo un estigma para ellos que sean vistos como habitantes de calle, personas que están consumiendo sustancias o que están asociadas con drogas. Entonces el estigma social que hoy reposa sobre todo en el reciclador de oficio todavía sigue siendo un reto para el acceso y la dignificación de la labor. La falta de acceso a herramientas de trabajo dignas, también aquí, además de lo que tiene que ver con EPPs, también tiene que ver con temas de eh, mecanismos de transporte o vehículos para mover el material. Nosotros recientemente veíamos en el marco del nuevo modelo tarifario que se está proponiendo por la CRA, que el 62% de los recicladores de oficio están, el 62% del material que se mueve en el marco de la prestación de servicio público de aseo se hace con vehículos de tracción humana. Entonces, aquí todavía hay una brecha grande en términos de eh, hacer un salto tecnológico en términos de usos de maquinarias y de vehículos por parte de los recicladores, un limitado acceso a educación y formación, esto orientado sobre todo a que mucha de la población que se dedica propiamente a labores de reciclaje, pues son personas que por su bajo nivel de formación, pues no tienen acceso al mercado laboral y ven en el reciclaje, pues un modelo laboral en el que pueden por lo menos cubrir parte de lo que es sus necesidades básicas, dificultad para el acceso a beneficios sociales, pues al no tener un marco, por ejemplo, de acceso, por ejemplo, a sistemas de salud, de pensión, pues realmente es una población muy vulnerable y que pues, realmente vive del día a día o lo que genera el día a día en términos de recolección y comercialización del material, pero más allá de eso, pues no tiene ningún beneficio social.
falta de espacios de recreación y bienestar familiar, muy derivado de lo anterior. Su ingreso está limitado específicamente casi que a solventar algunas necesidades de alimentación y vivienda, pero pues más allá de eso, pues no tienen cómo tener jornadas de bienestar con sus familias y demás. Y poca inclusión en políticas públicas, si bien recientemente ya muchos de los municipios en el país están orientados a integrar a los recicladores de oficio como parte de los actores de interés que construyen, por ejemplo, los componentes de aprovechamiento de los PGIRS. Sin embargo, sigue siendo una brecha para ellos acceder efectivamente y ser reconocidos en los diferentes municipios como un actor que incide propiamente en la política pública asociada a la gestión de residuos. Siguiente. En ese sentido, también desarrollamos en el marco del proyecto un estudio de ingresos al reciclador. Se encuestaron un total de 81 recicladores, eh, nuevamente entre Barranquilla y Bogotá, 43 de ellos hombres, 38 de ellos mujeres, y entre las diferentes categorías de la encuesta que se aplicó, pues está el grado de formalidad en su trabajo, componentes de alimentación, fuentes de ingresos, composición o estado de su vivienda, información acerca de los precios en los que ellos comercializan el material, métodos de pago que están utilizando para acceder propiamente a la comercialización y tipos de vehículo que están usando en el marco propiamente de la labor que desarrollan día a día. Siguiente. Aquí entre los resultados principales que encontramos en este estudio es que la fuente de ingreso para asociar al reciclaje, el 79% de los recicladores manifestaron que su única fuente de ingreso está asociada a las labores de reciclaje y comercialización del material. Un 21% manifestó que además del reciclaje tiene que acudir a otro tipo de labores pues, para tener mayores ingresos. En términos de información acerca de precios, el 85% de los recicladores conoce el valor de los materiales que está recogiendo y de alguna manera pues sabe qué tipo de material le pueden pagar, por ejemplo, por el PET, por el vidrio, por el aluminio. Conoce ese precio, mientras que el 15% pues desconoce realmente cuál es el precio estándar y pues vende pues de acuerdo a lo que le digan propiamente su comprador o a la bodega a la que está vendiendo. En términos de método de pago, el 90% maneja un pago en efectivo, solo el 10% está manejando lo que es pago por transferencia. En términos de los vehículos que se están utilizando, pues el 40% manifestó ser carreta, el 25% manifestó no tener ningún vehículo, el 10% maneja triciclo y el 21% está manejando lo que es un motocarro. Uno de los hallazgos más importantes que encontramos en este estudio de ingresos sobre recicladores está dado sobre el porcentaje de material que recoge frente al ingreso que representa la recolección de ese material. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el cartón es el 35% del material que recoge en términos de peso, pero en términos de ingreso representa el 26%. Aquí encontramos que una de las premisas más importantes es que si bien el aluminio representa solo el 1% del material que recoge, representa el 10% de su ingreso. Entonces, por eso les decía que para el reciclador es un material que es muy apetecido porque representa grandes ingresos para ellos y es un material que es fácil de manejar, tiene una buena disponibilidad y tiene una rotación muy alta porque pues en todas las bodegas que estén afiliados a su organización de recicladores o a otro tipo de comercializadores, pues saben que les van a comprar muy fácilmente el material. En ese sentido, el PET también representa el 16% de la recolección, pero un 22% de sus ingresos. Sin embargo, pues este estudio estará sujeto a actualizaciones, entendiendo que hoy el país cruza propiamente una dinámica en la caída del precio del PET, entonces seguramente el PET va a perder un peso importante en lo que es el ingreso del reciclador. En términos del vidrio, el vidrio representa casi el 20% de lo que es la recolección en kilos del reciclador, pero representa apenas casi el 4% del ingreso del reciclador. Entonces, este es como un panorama que encontramos en el marco de este estudio. Siguiente. Parte también de los resultados del estudio de ingresos estuvieron asociados a condiciones de vivienda y alimentación. En términos de
composición en material que de los hogares en los que viven, el 73% considera que tiene materiales aceptables, entendiendo de que tienen paredes por lo menos construidas en material, ya sea en ladrillo o cemento, mientras que ya el 20% manifiesta que pues, su hogar está compuesto por madera y latas. En términos de espacio vital, eh, el 60% de de las organizaciones o de los recicladores manifestaban que contaban con un espacio vital suficiente, el 32% decía que no lo tenía y el 8% no sabe y no sabía, no respondía, y ahorita ya les hago una referencia sobre el no sabe, no responde que tuvimos especialmente en este ítem. Y en entornos seguros, el 56% manifestaba que vivía en un entorno seguro, mientras que el 37% no lo hacía. Y cuando empezamos a indagar sobre el no sabe, no responde, es por recicladores que tienen una, una condición de habitabilidad dual en términos de que o pagan al pagadiarios, como se llaman popularmente en Bogotá, o también los en el que también habitan en la calle. Entonces, cuando se les preguntaban este tipo de cosas, su respuesta era un poco ambigua, y es porque también todavía existen mucho reciclador de oficio que no tiene propiamente unas condiciones de vivienda estables en el que por lo menos sabe que llega a un lugar fijo a pernoctar día a día. En términos de alimentación, el 81% manifestaba que considera que su alimentación es insuficiente. En términos de variedad de dieta, aquí la pregunta estuvo orientada sobre todo si tenían acceso, por ejemplo, a carnes, huevos, pollo, demás. Pues el 85% manifestaba que su dieta es muy restringida, es decir, que se reduce solo a granos y cereales y algunas legumbres. Y en acceso a comidas, pues el 67% manifestaba que no tiene propiamente el acceso a 3 comidas al día, mientras que el 33% manifestaba que sí podía llegar a tener un acceso por lo menos 3 comidas básicas durante el día. Siguiente, por favor. Ya como un resultado propiamente de lo que son los ingresos, ya en términos monetarios, nos arrojó que el ingreso promedio de un reciclador que está vinculado a una organización de recicladores está sobre los 954.000 pesos. En ese sentido, pues, entendiendo que un hogar esté compuesto por 2 personas que responden propiamente por el ingreso del hogar, estaría dado y que estén dedicadas a labores de reciclaje, pues tendría un ingreso de 1.908.000 pesos. El ingreso, salario mínimo legal, entendiendo todo lo que tiene que ver con primas, cesantías y demás, estaría dado sobre los 1.761.000 pesos mes. Entonces ahí ya hay una brecha casi de 800.000 pesos entre lo que es hoy percibe un reciclador y lo que debería estar percibiendo en términos del salario mínimo legal. Ahora, cuando se habla propiamente del ingreso digno, entendiendo aquí que se destina parte de los ingresos para recreación, educación, salud, pues el ingreso mínimo debería estar dado para una persona en mínimo 2.332.000, y el ingreso pues de un hogar que esté compuesto por 2 personas, padre o madre, debería estar entre los 4.600.000. Es decir, que la brecha que existe hoy entre el ingreso que tiene un reciclador y un ingreso digno está sobre los 1.400.000 pesos. ¿Cómo está distribuido ese ingreso digno? Entonces, estaría dado en casi 1.700.000. Aquí entendiendo que la composición del hogar está dado para 4 personas. En dieta sana y suficiente y variada estaríamos alrededor de 1.760.000. En lo que tiene que ver con vivienda digna, 1.370.000. En lo que tiene que ver con sanidad, 450.000. Educación, 400.000. Costo de trabajo digno, que aquí hablamos de lo que es propiamente elementos de protección personal y demás, 375.000. Y un ahorro orientado al 10% de lo que será el ingreso sumado a la familia, al 10%. De ahí sale la cifra de los 4.600.000 pesos. Comparado con otro tipo de labores, hoy en promedio un trabajador que está vinculado al sector de servicio público de aseo en el componente de no aprovechables, es decir, el operario que está vinculado a las empresas de aseo, pues su ingreso está basado sobre todo en el salario mínimo legal, es decir, de 1.761.000. Ahí existe, es donde se marca todavía la diferencia entre 800.000 pesos entre quien se dedica a labores de reciclaje para
materiales aprovechables y quien se dedica propiamente ya vinculado al área formal de lo que son los no aprovechables. En términos de trabajadores asociados a la construcción, también están sobre el salario mínimo, es decir, que existe esa brecha de 800.000 pesos y la única semejanza que encontramos en términos de ingresos se encuentra en el trabajador jornalero agrícola, que está sobre todo al interior del país, donde su ingreso está sobre 962.680 pesos. Estos valores fueron consultados con diferentes fuentes como fueron el DANE. Siguiente. Nosotros en el barco, como les decíamos, inicialmente se hicieron una implementación de capacitaciones asociadas a seguridad y salud del trabajo a las organizaciones, como también en derechos humanos. En términos de seguridad y salud del trabajo, se capacitaron 311 recicladores de 17 organizaciones. Esta actividad se desarrolló entre abril y mayo de este año. 320 capacitados en derechos humanos en 16 organizaciones que fueron desarrolladas entre junio y julio de este año. Siguiente. Este es como el balance general de lo que hemos desarrollado como tal en el marco del proyecto. El proyecto tiene unas fases que inicialmente, como se les comentaba, está orientada a generar unos incentivos asociados a la recolección y la dignificación del reciclador, pero también un piloto propiamente de trazabilidad del material que pues esperamos desarrollar o culminar de aquí a finalizar el año. Seguramente en lo que va a ser el mes de enero, febrero, pues citaremos nuevamente un webinar para contarles los resultados propiamente de esos pilotos. Pero aquí quisiéramos abrir como un Mentimeter de cierre para abrir tres diferentes preguntas asociadas a lo que ya vimos preliminarmente en lo que fue el webinar. Entonces, el primero es, ¿qué acciones cree que podrían fortalecer la articulación? Espérenme un segundo. Ya abrí. Ya voy a abrir el Mentimeter. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué acciones creen que podría fortalecer la articulación entre grupos de interés para mejorar la trazabilidad del aluminio? Estas preguntas son abiertas, es decir, aquí no está dado para que ustedes escojan una opción, sino que aporten sus ideas. Igualmente abriremos un espacio de preguntas acerca de lo que generamos, de lo que vimos en el espacio, pero aquí la idea es que ustedes nos contribuyan sobre cuál creen que puede ser esas acciones con las que podríamos fortalecer la articulación entre los diferentes actores de interés, entendiendo pues la cadena que les mostrábamos anteriormente, donde está propiamente el reciclador de oficio, la organización de recicladores, el comercializador, el exportador, propiamente el transformador, los fabricantes. Los fabricantes están ubicados en el país, que en este caso tenemos dos empresas que son Campac y Crown, y ya propiamente los productores que son quienes ponen el envase y el empaque en el mercado. Y la idea es escucharlos a ustedes de lo que lograron percibir de esta primera fase, cómo pueden también proponer algunas acciones que eh, luego se puedan evaluar, bien sea dentro de desarrollo de este proyecto, eh, si bien cabe dentro de lo que nos falta del año, o dejarlo como recomendaciones dentro del informe final que esperamos generar, como decía Camilo, en enero o febrero del próximo año. Aquí tenemos la primera. Aquí digamos que un poquito para complementar lo que decía Gabriel, como tal la idea del proyecto es migrar a una segunda fase en la que a partir de los insumos que se levantaron de la fase de diagnóstico y esos primeros ejercicios de trazabilidad y incentivo a la recolección, pues esto pueda llegar a ser escalado para no solo llevarlo a términos de entender y tener acceso a la trazabilidad final del material, sino cómo eso también se traduce en mejores condiciones hacia el reciclado. Ya tenemos otras dos respuestas. Regulación normativa que impulse oportunidades puntuales para aluminio, que mejoren condiciones al reciclador. Acuerdos y herramientas que mejoren la trazabilidad del aluminio.
Identificar los eslabones entre diferentes actores y los precios del material en cada parte para determinar el flujo que lleva de la recolección a la transformación y poder certificar la trazabilidad. Listo. Yo creo que podemos seguir con la siguiente. Bueno, apuntar a cerrar las brechas de certificación de red, ya sea a través del gobierno para lograr validación de lo efectivamente aprovechado o exportado, o ya sea a través de alguna planta transformadora a nivel local. Listo. Es- La segunda pregunta es, ante la falta de infraestructura para certificar el material, ¿qué alternativas considera viables para avanzar en esquemas de responsabilidad extendida del productor en Colombia? Aquí entendiendo pues que hoy existe una limitante propiamente para certificar este material y pues que de alguna manera invisibiliza los esfuerzos que se están haciendo ya hoy en términos de la gestión y la recolección del material. Listo, ya tenemos algunas respuestas. Fortalecer políticas públicas, regulación e inversión y acompañamiento por parte de los entes gubernamentales para el ejercicio de red. Modificar la normativa para poder certificar material con trazabilidad a un productor en el exterior. Validar la certificación del material si se logra demostrar su trazabilidad desde la recolección hasta la transformación, involucrando a los diferentes actores de la cadena. Con el gobierno, el proceso de transformación podría estar soportado en alguna norma técnica internacional que permita trabajar en su homologación aquí y cumplir con el requerimiento de aprovechamiento. La viabilidad de certificación de materiales exportados por parte de entidades que regulen la trazabilidad material y no la empresa final transportadora. Generaría valor a la tonelada gestionada. Identificar las cantidades que genera el país para lograr concentrar la mayor cantidad que pueda alimentar una planta propia, especialmente el trabajo en conjunto con los recicladores y las entidades. Vemos que esto reúne mucho de lo que inicialmente hemos conversado y es eh, precisamente la necesidad de que para lo que tiene que ver específicamente con el aluminio, partiendo de las limitaciones que existen hoy en día para tener una planta de transformación, que se establezca un mecanismo paralelo que pueda permitir, por ejemplo, lo que proponen muchos de ustedes, y es que un certificado de exportación pueda ser homologable para cumplir metas de responsabilidad extendida del productor. Y finalmente, ¿qué medidas podrían implementar para garantizar ingresos más justos y sostenibles a los recicladores de oficio? Esto sobre todo orientado a que, como lo vimos pues, recientemente, hoy tiene una brecha de ingresos muy grande frente a lo que tiene que ver con un ingreso digno a que es una población estigmatizada, pero hoy en día la base fuerte de lo que es la recolección y el aprovechamiento de residuos en el país está soportada en lo que es la labor que están haciendo los recicladores de oficio. Si bien vienen en un proceso de formalización que se viene dando en los últimos 10 años, casi 10 años, aún existen grandes retos en términos de dignificar y de que el reciclador que esté vinculado a esta actividad pues tenga un ingreso que sea por lo menos equiparable a lo que es por lo menos un salario mínimo.
Y tenemos unas respuestas. Normativa que regule la volatilidad de los precios para que no dependan de un juego de mercado. Gestionar la planta propia y generar contacto directo con esta, ya que actualmente los recicladores realizan la gestión con varios intermediarios en la cadena. Mejorar condiciones de acceso a salud, alimentación y vivienda digna. Impulsar a mejorar las condiciones de transformación y viabilidad económica de las empresas transformadoras locales que puedan comprar mejor el valor del aluminio. Que se cobre una tarifa del reciclaje como un servicio público, así como los hogares pagan por la recolección de los no aprovechables. Y se complemente su ingreso cubierto por los planes post-consumo. Sí, aquí existen varias cosas que, por ejemplo, sí nos van a llevar propiamente a seguir madurando ese modelo de ingreso digno para el reciclador. Y entre ellos está precisamente el servicio público de aseo. Aquí la invitación, pues inicialmente, pues agradecer a todos ustedes para la participación del webinar. Aquí están pues, las empresas que propiamente nos decía inicialmente Gabriel, que han contribuido, hacen parte clave del desarrollo de este proyecto y pues de los siguientes pasos que estaremos dando en los próximos meses en esta primera fase del proyecto. Para quienes que deseen tener más información y explorar oportunidades en función de articular acciones asociadas a la gestión del aluminio, pues nos pueden contactar a mí o a Gabriel en términos de seguir, como les decía inicialmente, activar una fase 2 en el marco de este proyecto orientada pues, a trazabilidad y las acciones que haya que desarrollar propiamente para consolidar esa trazabilidad, poder, ¿por qué no?, generar acciones de incidencia en política pública para que se tenga en cuenta el certificado de exportación, pero también orientado a la que es la dignificación de los recicladores de oficio en términos de lo que son sus ingresos y sus condiciones de vida. Entonces aquí la invitación está abierta a que nos puedan contactar para que podamos construir de manera articulada cómo podría ser ese camino para de alguna manera dignificar aún más la que es la gestión del aluminio en el país. Gabriel. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que tenemos un minuto para responder pronto una o dos preguntas que salgan y ya le daríamos cierre al webinar. Mientras surgen las preguntas, que las pueden dejar en el chat. Igual, como decía que esto es un proceso, ¿no? Que hasta hace poco el enfoque había sido en otro tipo de materiales y obviamente se entendía de pronto el por qué, por lo que no había esa facilidad en términos de infraestructura. Pero pues finalmente el aluminio tiene un gran potencial para la circularidad. Finalmente es infinitamente reciclable. Así también es uno de los pocos materiales que ha demostrado que tiene una reducción del 95% de las emisiones de carbono cuando es reciclado. Entonces, las ventajas que se tienen en cuanto al reciclaje del aluminio son significativas y por eso la idea es que también se refuerce esa responsabilidad sobre el aluminio, esa gestión sobre el aluminio, de igual manera, así como se da con otros materiales. No sé si hay alguna pregunta en el chat, porque yo desde aquí no puedo ver, antes de darle cierre al webinar. No, no, Licha, no hay más preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna sugerencia. Daniela nos pregunta. Una segunda fase creo que podría estar enfocada en medir cuál es la demanda del aluminio reciclado en Colombia. Eh, yo creería que sí, ya sería un estudio propiamente que tendríamos que hacer con productores a partir de lo que demandan de sus fabricantes, porque creo que esto fue una parte que olvidé mencionar, y es que Colombia sí contiene dos grandes fabricantes que son propiamente Crown y Campac, quienes son proveedores pues de todo lo que tiene que ver con la lata que se genera para consumo de bebidas en el país. Entonces podría estar dado en cuánto aluminio se está demandando propiamente al interior. Sí, y no olvida que, digamos que ese es un segmento que es de la manufactura de latas, pero que también es válida la sugerencia de Daniel en términos de también otros segmentos, ¿no? Porque tenemos los Ujú. aerosoles, tenemos perfiles Sí. de ventanas, automotriz, entonces hay varios elementos que también pueden robustecer esa demanda de aluminio reciclado en Colombia. Daniela tiene la mano levantada. Dale, Sí, Daniela. justo lo que dijo Gabriel. Nosotros, por ejemplo, desde la empresa Cosméticas tenemos una demanda de aluminio reciclado para uno de los productos que tiene aluminio y no hemos encontrado precisamente fundidoras de aluminio y nos ha limitado un poco encontrar alternativas
acá en Colombia. Vale. Pero sí, es válida la sugerencia de poder ampliar ese análisis del recurso más allá de las latas para la demanda de otros productos y sobre todo la demanda de aluminio reciclado, comparar ese volumen total versus el requisito de aluminio reciclado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? O ya le podemos dar cierre. No, no tenemos más Ok. preguntas. Vale, entonces, gracias a todos por su participación. Nuevamente, si tienen alguna duda, comentario adicional o quieren explorar oportunidades en ese o en una fase siguiente del proyecto, entonces ahí están nuestros emails. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Vale, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muy bien.